¿Sabías que los sellantes reducen la incidencia de caries en más del 60%? Consiste en la colocación de una resina especial sobre las caras masticantes de las piezas. Evita la penetración de bacterias dentro de estas y por consiguiente evita la formación de caries. Muy buenas tardes, amigos de Familia y Salud. Los saluda la doctora Patti Araujo Atahualpa y nos encontramos en el Colegio Adonai Internacional junto a nuestra amiga psicóloga Daneiva Salazar. ¿Cómo estás, Daneiva? ¿Qué tal? Muy bien, doctora, en esta tarde con un nuevo tema más a tratar. Daneiva, el día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión infantil. Un tema que está siempre de moda, creo yo, entre comillas. Un tema que preocupa a toda la sociedad peruana y sobre todo a los padres de familia que vemos que se suceden suicidios alrededor o cosas muy tristes alrededor de la vida de los escolares. Cuando hablamos de depresión infantil, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el concepto para que la gente pueda identificarlo? Justamente como usted ya lo manifestó, el tema de la depresión infantil, más que ser un tema de moda, es un tema que nos llama a nosotros a la reflexión, a todos los profesionales involucrados en la educación de los niños y en general a todos los papás en casa. Para deslindar esto, la depresión infantil es un trastorno psicológico que está caracterizado justamente por la irritabilidad y el hecho de un estado de disforia, ¿no?, que se conoce comúnmente como la melancolía. Vamos a nosotros identificar eso en un niño depresivo. Muy aparte también se va a dar la falta de motivación en todas las actividades que realice el niño, ya sea en el aspecto familiar, en el aspecto escolar y en el aspecto personal. Ahora, de una forma más sencilla, Daneiva, cuando tú te refieres a trastorno, ¿te refieres a que es una enfermedad o te refieres a que es un estado del paciente? ¿A qué te refieres? ¿Un problema genético? ¿Qué es un trastorno? Bueno, es un problema, justamente como usted lo dijo, que se va a presentar en el niño. Es un estado, este estado puede ser transitorio o puede ser ya un estado permanente. No es un patrón de comportamiento. Ahora, entonces es que el paciente o la persona que entra en depresión modifica su comportamiento causado por una gran melancolía, ¿cierto? Eso es lo que he podido identificar. ¿Estoy errada? Justamente como usted lo dijo, es así, ¿no? Es un patrón de comportamiento, es un cambio en la vida del ser humano y en este caso en los niños, ¿no? Se va a notar un gran cambio y ahí los padres o las personas que están cerca de este niño tienen que estar muy pendientes y estos cambios van a ser notorios, caracterizados justamente por la melancolía, el estado de tristeza, el desgano, el desánimo. Ahora, hay un adulto que tiene infinidad de problemas, entre comillas es comprensible que pueda entrar en un cuadro de depresión, tristeza profunda, ¿no? Pero en el caso de un niño que se supone que es un ser alegre, que se supone que es un ser que siempre está en actividad y que siempre está pensando, sus prioridades son el juego, la comida, el colegio y bueno, de repente sus padres, ¿por qué es que puede caer en un cuadro depresivo? Bueno, nosotros en nuestra sociedad estamos acostumbrados o miramos justamente con esa perspectiva. Los niños, si bien es cierto, su función o digamos el comportamiento que más manifiestan es el hecho de estar alegres, de estar tranquilos, ensimismados en el juego, en la televisión, en el aspecto escolar, ¿no? Pero debemos ya desechar esta idea. Un niño sí puede presentar depresión infantil, un niño puede presentar estos cuadros de tristeza. A diferencia del adulto, el niño tiene mucho menos recursos para afrontar eso. El adulto va a afrontar de una manera más positiva de pronto la depresión, pero en un niño no sabemos o no conocemos que tenga estos recursos, por eso tenemos que estar muy alertas respecto a esto y desechar la idea de que en los niños no puede haber depresión, que mi hijo no puede estar preocupado porque le doy todo y es un niño feliz. Hablar de las consecuencias, yo creo que está de más mencionar todos los que salen en la televisión y un padre de familia sabe en qué termina un niño que no ha sido identificado a tiempo con un cuadro de depresión. La mayoría de ellos son el suicidio, ¿verdad? Que no entiendo cómo se les cruza
esta forma de eliminación de su vida a no sea por la televisión, que la televisión muestra que la gente se autolesiona y los niños dicen, de esta forma yo también voy a hacerme daño y con eso voy a hacer daño a mis padres que me han abandonado, o a la profesora que me gritó, o a los chicos que me gritaron, y cuando ya son más jovencitas, al enamorado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú como profesional, dinos cuáles son de las consecuencias más sencillas, más simples, que se presentan en un niño hasta el fatídico suicidio, ¿no? Tenemos que deslindar primeramente que para hablar de depresión infantil, este cambio en la conducta del niño tiene que persistir más de 14 días, ¿no? Si solamente este cambio lo observamos unos 2 o 3 días, que se entiende fácilmente por un estado anímico o por ciertos conflictos familiares o diferentes razones, entonces no estamos hablando de depresión infantil. Eso que quede bien claro, que son 14 días a más, ¿no? Y a lo de su pregunta, definitivamente las consecuencias vienen a ser desde las más simples aparentemente hasta la consecuencia más fatídica que ya muchos de nosotros conocemos como el suicidio. Dentro de las consecuencias de pronto más comunes y que son, digamos, las menos preocupantes, debemos entender que en el ámbito familiar se van a deteriorar las relaciones de padres a hijos, el niño va a tener un aislamiento social, familiar. En el aspecto escolar, la consecuencia más notoria es el deterioro en el aspecto académico, en el aspecto escolar, ¿no? Entonces, también hablamos del aspecto social y personal. El niño, por el hecho de que se va a aislar de sus amigos, se va a aislar de la propia familia, eso le va a afectar a él. Va a tener un malestar físico también que se va a expresar en niños de temprana edad, ¿no? Y también va a manifestarse un malestar emocional en el niño. Ahora, 2 preguntas ya para terminar. Una de ellas es, ¿desde qué edad se puede presentar la depresión infantil y hasta qué edad se considera depresión infantil? La prevalencia de este trastorno va a ir desde la edad de 4 años hacia los 12 años aproximadamente. Si bien es cierto, en los niños de edades tempranas, este cambio se va a notar fácilmente por el aspecto psicomotriz, por las reacciones motoras. Algo que es muy importante, aquí el niño pierde las ganas de comer, pierde el apetito, tiene estados de insomnio, no puede conciliar el sueño. Entonces, esos son los aspectos más notorios en edades tempranas, ¿no? Ya en las edades un poco más avanzadas, estamos hablando de niños de 10 a 12 años, vamos a notar que el niño no tiene ganas de ir al colegio, tiene bastantes cambios de humor, la irritabilidad, se pueden presentar niños agresivos también, el deseo de abandonar el hogar, el deseo de ya no compartir con los papás. Entonces, esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y finalmente, la última pregunta. Muchos de los televidentes, como yo, estamos preocupados y decimos, mira, nosotros tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos caigan en un cuadro de depresión. Y si es que caen, ¿qué debemos hacer para que no lleguen al fatídico suicidio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras actividades o cuál debe ser nuestra forma de trabajar a nuestros niños para que no caigan en la depresión? Justamente la prevención es un aspecto fundamental para evitar este tipo de trastornos, para evitar este tipo de enfermedades. Y como primer y principal punto de prevención, lo que yo siempre recomiendo es proveer a nuestros hijos de un clima familiar positivo, es decir, que esté basado en la confianza, en la comunicación, con mucho amor, con mucho afecto, pero también acompañado de los límites. Debemos estar muy alertas al nosotros observar que se están presentando estos cambios, estos síntomas en nuestros hijos y en cualquier niño. Debemos buscar ayuda especializada. Un psicólogo clínico infantil es el especialista para tratar este tipo de trastorno o problema, pero nunca debemos olvidar que esto es un trabajo multidisciplinario. Si bien es cierto, va a estar presente el profesional, pero el aspecto más importante, el pilar más importante, siempre es la familia.
Muchísimas gracias, Daneiva, y el tiempo ya se nos acabó, pero agregando algunas palabras a tu excelente explicación, me gustaría decir que los niños siempre deben sentirse amados y nosotros como adultos siempre debemos expresar nuestro cariño y amor de una manera abierta. Busquemos una comunicación fluida con nuestros hijos. Es difícil porque nuestros hijos viven su mundo y muchas veces sienten que lo que ellos hacen nos molesta y nos enfadan y se aíslan en su mundo. Pero tratemos de ser amigos y tratemos de buscar una comunicación correcta y fluida sin gritarlos y sin reñirlos cuando hay algo que no nos parece correcto. Y finalmente, busquemos la ayuda de un psicólogo. El psicólogo no es aquella persona que solamente se va a encargar de tratar a los loquitos. No es así, sino el psicólogo nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, tanto en el aspecto emocional, mental y psicológico. Muchísimas gracias y agradecemos este espacio al Colegio Adonai Internacional, que se encuentra en la urbanización La Colonial H1 a espaldas del Coliseo de Gallos de la Guardia Civil y el teléfono 46 41 72. Muchísimas gracias y hasta luego. Evita el agua con gas, ya que contiene ácido carbónico, que puede disolver el esmalte dental. La ingestión de agua fluorada está vinculada con la reducción de caries y la mejora de la higiene dental.